Silenciados pero no vencidos. A pesar de que la Constitución de 1987 garantiza la libertad de prensa en Haití, la realidad es otra. Jean-Marc Jean, periodista de un medio local digital, perdió un ojo. Esto después de ser impactado por una bomba de gas lacrimógeno lanzada por un agente de policía durante las protestas antigubernamentales en Puerto Príncipe. Todos los colegas de diferentes medios se unieron a mí, me colocaron atrás de una moto y me llevaron al hospital en La Plaine. Pero cuando llegué no había personal médico. Al menos 10 periodistas, según el Comité para la Protección de Periodistas, han sido asesinados en los últimos años. En Haití, los periodistas enfrentan peligros constantes, no solo de violencia física, sino también de amenazas y ataques provenientes de grupos armados. A pesar de las circunstancias, muchos comunicadores continúan su labor, convencidos de la importancia del periodismo en la sociedad. Joseph-Jacques Brun, con más de 25 años en la profesión, comparte los desafíos que desde hace años se enfrentan los periodistas en Haití. En el pasado, el periodista fue mucho más prestigioso en Haití por la legitimidad que uno tiene del pueblo de las diferentes clases sociales. Sin embargo, desde la presencia del expresidente Michel Martelly, la profesión periodística empezó a ser más difícil de ejercer. Haití ocupa el tercer lugar en el índice de impunidad global del Comité para la Protección de Periodistas de 2023. Hoy los panameños despiertan con un nuevo presidente, es José Raúl Mulino, porque tal como lo indica el conteo de votos que lo vemos a mi espalda desde la sede del Tribunal Electoral, el abogado José Raúl Mulino se convierte en el nuevo presidente de este país. Es el delfín del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien está asilado en la Embajada de Nicaragua, aquí en Ciudad de Panamá. Pero hasta este momento se convierte en el presidente electo de los más de 4 millones de panameños con 647.365 votos. Mulino es el ganador de una contienda en la que se enfrentó a otros 7 candidatos presidenciales. Esto tras escrutarse ya el 82% de las mesas. Mulino ha recibido el 34.3% de los votos. El abogado de 64 años de edad se ha convertido entonces en el nuevo presidente de los panameños hasta este momento. Lo que queda entonces es conocer cómo han quedado también los resultados para la conformación de gobiernos locales, municipales y también la Asamblea Nacional. Por ahora han dado muchas sorpresas estos resultados preliminares, puesto que la Asamblea Nacional por primera vez en la historia del país estaría con una bancada mayoritaria independiente, de diputados independientes, así como también gobiernos locales donde los resultados han sido muy distintos a la partidocracia tradicional que por muchos años ha estado a la cabeza de estos gobiernos locales. Todavía continúa el conteo de votos aquí en Panamá, faltan cerca de 400 mesas por escrutar en todo el país, pero ya cerca de un 93% de esas mesas han sido contadas y registradas. El número de muertos por las inundaciones en Río Grande do Sul ya superó los 80. Además, hay más de 100 desaparecidos y 280 personas heridas. La Defensa Civil dice que 140.000 personas están fuera de casa. 19.000 fueron enviados a albergues y 120.000 se encuentran en casas de familiares o amigos. En total, 345 municipios del estado fueron afectados, alcanzando 850.000 personas. En la capital, Porto Alegre, el 70% de la población de la ciudad enfrenta escasez de agua, luego de que el río Guaíba alcanzara los 5,3 metros, el nivel más alto de su historia. El estado permanece en la alerta máxima con más previsión de lluvia, especialmente el miércoles. La posibilidad de un aumento del frío también podría dificultar los resgates. El aeropuerto internacional de Porto Alegre está cerrado indefinidamente. El gobierno regional declaró el estado de calamidad. Con eso, el Estado puede solicitar recursos federales para acciones de defensa civil, como asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios esenciales. Mientras viajaba a Rio Grande do Sul por segunda vez en una semana, el presidente Lula sobrevoló las zonas afectadas. Lula prometió la creación de un plan para prevenir accidentes climáticos y dijo que la burocracia no impedirá acciones en Rio Grande do Sul.
Lula viajó acompañado de una delegación que incluía también al presidente del Senado, de la Cámara de Diputados y ministros. Desde Brasil, Beatriz Ferrete para Telearuba. El presidente Joe Biden se reúne hoy lunes en la Casa Blanca con su aliado en Medio Oriente, el rey Abdalá II de Jordania, en un momento en que las perspectivas de un alto al fuego en Gaza parecen escasas y el grupo islamista palestino Hamas y las autoridades israelíes se culpan mutuamente de este estancamiento. El domingo, Hamas reiteró su exigencia de poner fin a la guerra a cambio de la liberación de los rehenes y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo descartó. Hamas también atacó el paso fronterizo de Kerem Shalom, que, según Israel, causó la muerte de 3 de sus soldados. Un diplomático jordano señaló a la agencia Reuters que la reunión de hoy lunes entre Biden y el rey Abdalá no es un encuentro bilateral formal, sino una reunión privada informal. Se produce también en un momento en el que la administración Biden y las autoridades israelíes siguen enfrentadas por la incursión militar que Israel tiene previsto realizar en Rafah. La última vez que Biden se reunió con el rey Abdalá en la Casa Blanca fue en febrero y los dos aliados discutieron una lista abrumadora de desafíos, incluida una inminente ofensiva terrestre israelí en el sur de Gaza y la amenaza de una calamidad humanitaria entre los civiles palestinos. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.